El Centro Cristiano San Cristóbal te informa de sus actividades. De lunes a viernes te invitamos a realizar el devocional La Iglesia en tu casa. El sábado puedes realizar el ayuno La Iglesia en tu casa. También en nuestro canal de YouTube disfruta el día lunes a las 6 de la tarde de Lunes de Milagros. Y el domingo a las 10 de la mañana disfruta de la palabra pastoral. Centro Cristiano San Cristóbal. Avenida Demócrata con Avenida Libertador, San Cristóbal, Estado Táchira, Venezuela. El próximo domingo te invitamos a preparar tu pan y tu copa porque tendremos la Cena del Señor. Por acá, por tu canal de YouTube. Próximo domingo a las 10 de la mañana, Cena del Señor. Por acá, por tu canal de YouTube. Hola, les saludo en el amor del Señor. Dios les bendiga a cada uno de aquellos que están detrás de aquella pantalla. Les saludamos de parte del Centro Cristiano Familiar. Creemos que hoy, en Lunes de Milagros, Dios tiene una palabra para cada uno de nosotros y confío que Dios en esta tarde o en esta noche me va a hablar creyendo que Dios está haciendo milagros en estos tiempos tan difíciles. Así que vamos a la palabra, vamos a Mateo capítulo 9, versículo 22, libro de Mateo capítulo 9, versículo 22, y mire lo que nos habla, y dice así, vamos a leerlo desde el 21, dice, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva, pero Jesús volviéndose y mirándola dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado, y la mujer fue salva desde aquella hora. Vamos a inclinar nuestro rostro, incline usted su rostro por unos segundos. Padre Celestial, Señor, hoy nos preparamos para que la palabra, Señor, quede en mi corazón, para que la palabra sane, Señor, y haga, Padre Celestial, algo poderoso en mi vida, Señor, que podamos nosotros levantarnos, Señor, a través de esa palabra que tú nos tienes preparado. Hoy abro mi oído, mi corazón, para aprender cada día más de ti, Señor, y creo, Padre Celestial, que tú tienes cosas grandes para nosotros. Bendigo a aquel o aquella, Señor, que están escuchándonos, Padre Celestial, Señor, que tu palabra, tu reino se establezca en su casa, en su vida, Señor, y que seas tú, Señor, derramando milagros poderosos, en el nombre de Jesús, amén y amén. Hoy el tema de hoy se llama Fe para desatar sanidad en el nombre de Jesús. Sabe que sin lugar a duda el ministerio de sanidad física y emocional ejercido por Jesús estuvo fundamentado en la autoridad divina que reposó en él para desarrollarlo. Pero a la par de este poder, la fe de la persona que esperaba la sanidad y la convicción que podía obtenerla al acercarse al Hijo de Dios fueron factores determinantes en cada caso para que el milagro se produjera. Y sabe que Dios o nuestro Señor Jesucristo había venido a la tierra no para de repente pasar un rato en la tierra, no, Él vino con un propósito, con una misión de salvar la humanidad que estaba bajo la esclavitud del pecado, estaba bajo la maldición de la enfermedad, estaba bajo cosas que ataban la humanidad y no permitía que llegase a la presencia del Señor. Pero Jesucristo, con el Padre, como lo dijo Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dando su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Sabe que este versículo tiene mucho significado en la humanidad, porque el Padre tuvo un plan divino, enviar a su Hijo para que cumpliese una misión aquí en la tierra. Y esa misión era que caminara entre los hombres, entendiera a los hombres y pudiera ver la aflicción que por la cual la humanidad estaba pasando. Pero Jesucristo tuvo aquel amor, aquella misericordia de ir a aquellos que se habían perdido. Hoy, usted que me está escuchando, Dios quiere que si usted no ha conocido a Cristo, hoy usted tenga un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. Y aquel que conoce a Cristo, Dios quiere que usted sea sano de una enfermedad, que usted sea sano aún en lo emocional. También, si el pasado te ha maltratado,
Dios quiere librarte de ese pasado para hacerte una nueva criatura. Así que preste mucha atención, porque sabe que la fe hace que podamos desatar sanidad en el nombre de Jesús. Cuando tú clamas en el nombre de Jesús, como lo dijo Jesucristo, aquella mujer desesperada, vimos una mujer con un flujo de sangre, desesperada, queriendo de repente pagar, o de repente gastó todo su dinero, gastó todas sus influencias. Bueno, se movió esta mujer para poder ser sana, pero en ninguna parte consiguió alivio, consiguió una sanidad, sino que cada día iba empeorando la enfermedad en el cuerpo de esta mujer. Pero viendo o escuchando aquel Jesús que caminaba por aquella región, sabe que dijo: si tan solo tocase el borde de su manto, o si tan solo pudiese yo llegar a la presencia de aquel hombre que está haciendo milagros. Sabe que la fe de esta mujer hizo que moviese hacia el sitio donde estaba Jesús. No importó la situación. Sabe que en aquel tiempo la mujer que tenía de repente el periodo era una mujer inmunda, no podía ser tocada dentro del pueblo de Israel, tenía que salir de la ciudad. Ella no le importó de repente que la sociedad la culpara o la sociedad la recriminara, sino que ella pasó por encima de todas las situaciones que venían contra ella. Solamente con la fe ella pudo llegar a la presencia del Señor. Entonces vemos a Jesús diciéndole, el versículo 22 dice el versículo 21, dice: porque decía dentro de sí. Mire, esta mujer dice: porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Entonces Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. ¿Sabe que hay muchas personas que han pasado por problemas, por enfermedades, por situaciones difíciles, solamente con pensar de ir a una iglesia, con pensar o de repente con querer escuchar la palabra, porque es el único refugio donde el hombre puede llegar? Sabe que Dios ha hecho milagros, porque cuando Dios ve un corazón contrito y humillado, Dios se conmueve para cumplir los deseos de su corazón. Entonces, déjeme que como primer punto dice lo que dijo Jesús con respecto a la fe para obtener sanidad física y emocional. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso nos habla en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Dice: la fe es la certeza de lo que se espera. Sabe que la convicción de lo que no se ve. Yo tengo fe porque yo he trabajado la fe porque he visto cómo Dios ha hecho milagros en mi familia, en mis hijas, aún en mi entorno familiar. He visto cómo Dios se ha glorificado cuando uno tiene fe. Entonces debemos tener la convicción de lo que no se ve. A veces no vemos las cosas y nos desesperamos porque no hemos visto la respuesta. Pero hoy, en esta tarde, le quiero decir que la fe va acompañada de la paciencia. Nosotros debemos tener paciencia. ¿Por qué debemos tener paciencia? Porque no es en el tiempo suyo, es en el tiempo de Dios. Porque si nosotros nos apresuramos en el tiempo de nosotros, el tiempo cronos, sabe que nunca vas a conseguir la respuesta de parte de Dios. Pero cuando tú esperas en el tiempo de Dios, que es el tiempo Kairos, déjeme decirle que Dios está esperando que el milagro va a venir. Y sabe que cuando nosotros esperamos en el tiempo de Dios, puede ser mañana, puede ser el mes entrante, puede ser dentro de 15 días, cualquier momento Dios le puede sorprender. Por eso nosotros no podemos desesperarnos, sino que esperar en la presencia de Él y tener la certeza de lo que, aunque no vemos, pero creemos que Cristo va a hacer el milagro de parte de aquello que va a venir para nosotros. Entonces, la sanidad física y emocional del hombre está sujeta a la voluntad de Dios y su misericordia, y a la fe con la que nos acercamos para obtener los milagros. Sabe que nosotros tenemos enfermedades físicas, pero también hay enfermedades emocionales. A veces recibimos maltrato del pasado, pudimos de repente pasar por cosas de repente terribles, pero queda marcado en el corazón del hombre. Y hoy Dios quiere librarte de aquel pasado. Dios quiere librarte de aquello que de repente te pudo causar dolor en su corazón. Y a veces eso puede causar enfermedades físicas,
Por eso nosotros tenemos que estar libres de aquello emocional. Mire lo que nos habla el libro de Lucas capítulo 18 versículo 27. Libro de Lucas capítulo 18 versículo 27 nos habla de algo sorprendente. Dice, él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible ¿para quién? Para Dios. Así que usted que está escuchándome ahí, no pierda las esperanzas. Dios tiene grandes propósitos para cada uno de nosotros. Por eso yo siempre estoy ahí pegado a la presencia del Señor. Yo nunca me he separado de la presencia del Señor, sino que he estado esperando. A veces viene la angustia, viene la desesperación, y aún como cristiano que soy, como hijo de Dios, y aún de repente con tantos años en el Evangelio, ha venido la angustia a mi vida, ha venido la desesperación, y aún en estos tiempos, y de repente este 2020, el mundo anda diciendo, este 2020 vino cargado de malas noticias, este mes de agosto vino caliente, porque vemos noticias de explosiones en varias partes de la ciudad, pero esto no me puede atemorizar. ¿Sabe por qué? Porque el que está conmigo es más grande que el que está allá afuera. Y ese grande se llama Cristo Jesús, que me ha acompañado, no me ha desamparado, porque sabe Dios que Él me está acompañando, Él me está protegiendo, Él me está sanando, Él está queriendo de repente por donde yo vaya a caminar, Dios me va a guardar del peligro. Entonces, Jesús, para recibir el milagro debíamos pedir en su nombre. Mire lo que nos habla el libro de Juan capítulo 14, libro de Juan capítulo 14, versículos 2 y 13. Mira ahí en la pantalla, mire lo que dice. De cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Quién va al Padre? Nuestro Señor Jesucristo. El versículo 13 dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado ¿en quién? En el Hijo. Jesucristo dijo que todo lo que pidiéramos en su nombre, Dios lo va a hacer. Entonces, ¿a quién debemos nosotros acudir? Al Cristo de la gloria, aquel que murió en la cruz del Calvario, aquel que rompió la maldición de la enfermedad, aquel que rompió la maldición de la enfermedad emocional. Entonces, a ese Cristo de la gloria yo debo arrodillarme, pedirle al Señor, hablar con Él, porque a veces nosotros tenemos amigos y le confesamos a los amigos lo que nosotros no podemos. De repente un amigo no puede solucionar nuestros problemas, una institución no puede solucionar nuestros problemas, pero ¿sabe quién puede solucionar tu problema? Se llama Cristo Jesús. A Él, si usted se puede acercar y puede orar y puede acercarse y decirle, Señor, tengo esto, tengo lo otro, y en el nombre de Jesús, Señor, te lo pido. ¿Y sabe qué hace nuestro Señor? Se acerca ya al Padre y Él intercede por nosotros. ¿Y sabe qué hace el Padre? Dice el Padre, la fe de aquella hija o la fe de aquel hijo va a hacer que los milagros sean derramados en aquel momento. Entonces vemos nosotros cómo Dios en su gran misericordia nos quiere bendecir. Dios quiere traernos de su poder y darnos a nosotros para que nosotros gocemos de la salvación, gocemos de los beneficios de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Segundo punto dice, ejemplos bíblicos de la fe que sanan. Vemos a la hija de Jairo. Usted se acuerda de aquel pasaje de la hija de Jairo. Dice que en Mateo capítulo 9, versículo 18, mire lo que nos habla. Libro de Mateo capítulo 9, versículo 18 dice, mientras él le decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. ¿Sabe qué hacía este hombre con la desesperación? Estaba creyendo, aunque había muerto su hija, había esperanza. Porque ¿sabe qué? Cuando todas las cosas se mueren, o de repente hay algo que no hay, de repente que para el hombre sea imposible, pero cuando tú te acercas a la presencia del Señor, ¿sabe qué sucede? Hay esperanza. Los muertos Dios los va a resucitar. El sueño aquel que se había muerto hace años, Dios va a resucitar ese sueño. Esa enfermedad que de repente se aferró a su cuerpo, Dios la va a desaparecer. Entonces el hombre, aún con toda su autoridad, el hombre con todo, se humilló, pudo ver que había
humillación, había humildad para entrar en la presencia del Cristo de la gloria. Y mire lo que dice el versículo 23 y 25 del mismo capítulo. Dice: al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, versículo 24, dice: y les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Sabe que a veces nosotros creemos que nuestros sueños todavía viven, y hay gente que se va a burlar de tu sueño. Hay gente que se va a burlar de repente de que no hay esperanza. Hay gente que de repente son alborotadores de noticias, de malas noticias, portadores de malas noticias, y dicen: ya esto se acabó, esto ya es el fin del mundo, ya la enfermedad te va a acabar, ya la familia ya se va de repente a desaparecer. Pero Dios, siempre habrá una oportunidad. Entonces, mire lo que dice el versículo 25. Dice: pero cuando la gente había sido echada afuera, entró él y la tomó de la mano a la niña, y ella, ¿qué? Se levantó. Tu sueño se va a levantar, la enfermedad va a desaparecer, la familia va a unirse en el nombre de Jesús. Cuando tú clamas en el nombre de Jesús y cuando tú te acercas en el nombre de Jesús, Dios va a traer milagros sorprendentes. No dude usted en traer, o no dude usted en el poder de Cristo. Entonces, vemos que aquí vemos un poderoso milagro que se hace posible por la humillación y la convicción del padre de una niña. Entonces, también vemos otro ejemplo, como la mujer que tocó el manto. Aquí vemos la convicción de que ella pensó que solo tocar el borde de su manto sería sana, y lo fue. Aunque sonase locura, pero dice: solamente con tocar el borde del manto seré sana. ¿Y sabe qué hizo esta mujer? Lo tocó. De repente para el tiempo de ella sería locura, de repente sería algo como que esta mujer no tiene sentido de lo que está haciendo, pero ella lo hizo. Pasó el tiempo, pasó el espacio y fue y tocó el borde del manto, y Dios la sanó. Dios hizo un milagro poderoso. Aquel flujo de sangre fue seco en el nombre de Jesús. Jesús dijo que nos presentemos ante Dios sin ningún asomo de duda. No tenga usted duda de lo que Dios va a hacer en su vida. Mire lo que dice Mateo capítulo 21, versículo 21. Capítulo 21, versículo 21. Dice: respondiendo Jesús le dijo: de cierto os digo que si tuviese fe y no dudáis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijere: quítate y échate en el mar, sería hecho. Versículo 22. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, que lo recibiréis. Tenga usted en cuenta, mi amado, que usted me está escuchando, amigo y amiga que me está escuchando. Dice que todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Sabe que Dios ha suplido testimonios en mi casa. He orado, he llorado, y creo que el mayor ejemplo de repente, o la experiencia que he tenido, es que cuando me he inclinado ante la presencia del Señor, cuando he visto una dificultad en mi vida, me he metido en la presencia, he orado, y no es de repente orar y de repente decir algunas palabras, no, es orar con convicción, y es creer en lo que Dios va a hacer en su familia, es creer en lo que Dios va a hacer en su salud, es creer en lo que Dios va a hacer en su economía, es creer en lo que Dios va a hacer en su entorno familiar, en su entorno social. Dios va a hacer que cosas grandes y poderosas sucedan en su vida. Entonces, son los requisitos para nosotros poder decir: en el nombre de Jesús, Dios va a hacer un milagro. Entonces, como último punto, algunos factores que pueden impedir la obtención de la sanidad. Y sabe que este es un terreno muy delicado. De repente usted dirá: bueno, está bien el primer punto, el segundo punto. De repente yo me conformo con el primero, me conformo con el segundo punto, porque sé que Dios va a hacer milagro. Pero ¿sabe cuál es lo importante? De que tu vida, tu parte interior sea sana. Y esto es lo que dice algunos factores que pueden impedir la obtención de tu sanidad. Hay cosas en su vida que usted tiene que sanar. Hay cosas en su vida que usted tiene que ser libre. Hay cosas en su vida que usted tiene que renunciar. Podemos decir el pecado oculto. Mire lo que dice Santiago capítulo 5 versículo 15. El libro de Santiago capítulo 5 versículo 15. Dice: y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiese cometido
pecados les serán ¿qué? Perdonados. Versículo 16 dice: confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede ¿qué? Mucho. Entonces debemos nosotros confesar al Señor y librarnos de ese pecado oculto, renunciar a ese pecado oculto, perdonar a aquel que me ha ofendido, perdonar a aquel lo que lo habla en la carta de Santiago. La falta de oración y tibieza espiritual. Usted está falta de oración. Usted tiene que orar más en la presencia del Señor. No puede ser tibio en la presencia del Señor. ¿Sabe qué dice el Señor o la palabra de Dios acerca de los tibios? Dice que Él los vomitará de su presencia. Entonces usted debe estar caliente en la presencia del Señor, abrigarse en la presencia del Señor y ser como un carbón encendido, porque cuando usted está falta de oración y está en la tibieza espiritual, el diablo se lo devora. ¿Sabía usted que el diablo se lo devora? Pero cuando usted está metido en la oración, Dios va a hacer cosas sorprendentes en su vida, en su casa, en su familia, en su salud. En cualquier situación adversa, Dios va a hacer cosas poderosas, porque la oración es la herramienta poderosa del cristiano. Y debemos estar nosotros calientes para que nuestro Señor vea en nosotros. Mire lo que dice Marcos 11:24. Libro de San Marcos capítulo 11 versículo 24. Dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo que recibiréis y os vendrá. Entonces sabemos que este versículo nos llena de tanto fortaleza. Dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando. Imagínense orando. Si nosotros pidiésemos nosotros toda la lista, usted puede hacer en su casa una lista y dice: Señor, voy a orar por esto, voy a orar por esto. Señor, concede las peticiones de mi corazón. Pero si usted cree, dice el versículo: creed que lo recibiréis y os vendrá. Entonces, la falta de fundación en la palabra de Dios. Romanos capítulo 10 versículo 17. Mire lo que nos habla Romanos capítulo 10 versículo 17. Mire lo que hay, dice: y así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe es ¿qué? Por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Debemos nosotros adiestrarnos en la palabra. Cuando nosotros nos adiestramos en la palabra nos fortalece la fe. Porque vemos ejemplos grandes como la hija de Jairo, vemos como la mujer del flujo de sangre, vemos aquel ciego, vemos aquellos leprosos, y aún en el Antiguo Testamento vemos grandes hombres que se movieron por la palabra y fueron hombres de fuego, hombres que se movieron, y aún el pueblo creyendo vieron los milagros de Dios, porque cuando el pueblo creyó se pudo abrir un mar rojo. Cuando el pueblo tuvo hambre y pudo pedir, hubo carne del cielo para ellos, hubo pan del cielo para ellos. Entonces es importante fundamentarnos en la palabra, es importante nosotros tener aquel acercamiento de la presencia del Señor en nuestra vida espiritual, de rechazar el pecado oculto, renunciar a todo aquello que traíamos del mundo. Tenemos que renunciarlo en el nombre de Jesús para usted hoy poder experimentar los milagros. Si usted no ha experimentado un milagro y dice: no, pero el primer punto me parece fabuloso, el segundo, pero ya el tercero usted está metiéndose ahí y no, usted tiene que renunciar. Si usted renuncia, Dios va a hacer grandes proezas, porque así es lo que Dios quiere. Dios quiere que nosotros seamos nuevas criaturas en el nombre de Jesús. Para concluir, la sanidad física y emocional es hoy tan posible como lo fue durante los tiempos en que Jesús desarrolló su ministerio en la tierra. La clave para obtener dicha sanidad es la fe con la que nos acercamos a Dios en oración y pedimos la restauración requerida en el nombre de Jesús. Así que déjeme decirle que Jesús no vino a perder tiempo en la tierra. Jesús vino para enseñarnos, para instruirnos, para decirnos que si nosotros pidiésemos en el nombre de Jesús, desataríamos sanidad, desataríamos milagros poderosos. Así que si tu fe, dice la palabra, si tu fe fuese como un grano de mostaza, movería montañas. Entonces, mi amado, que usted que me está escuchando, amigo, amiga, que usted me está escuchando, déjeme decirle que hoy es el día para que Dios pueda hacer un milagro en tu casa. Hoy es el día para que Dios pueda hacer un milagro en tu salud. Entonces, hoy quiero orar por tu petición, quiero orar por aquello que ha afligido su vida, por aquel que ha querido de repente hacer daño y el diablo ha querido venir a robarle la bendición. Hoy no lo vamos a permitir, porque el diablo, Dios lo venció en la cruz del Calvario, y aquella victoria que fue
puesta en la cruz del Calvario, Cristo nos la dio a nosotros para que hoy nosotros pudiésemos obtener la victoria a través del problema, a través de la enfermedad, a través de tantas cosas pudiéramos nosotros tener la victoria. Cierra tus ojos ahí, voy a orar. Padre Celestial, Señor, hoy nos presentamos delante de ti creyendo que para obtener la victoria en el nombre de Jesús podemos nosotros clamar a ti para que tú intercedas por nuestras vidas, para que tú, Señor, traigas sanidad a nuestra salud, traigas sanidad a nuestra parte emocional, para que tú sanes la familia en el nombre de Jesús. Hoy, Señor, oro por aquellos que están ahí, Señor, inclinando su rostro, Señor. Mira, Padre Celestial, si hay un pecado oculto, Señor, perdona la vida de aquel o de aquella mujer, de aquel hombre, Señor, perdónalo en el nombre de Jesús, porque si confesase, Señor, sus pecados, Señor, hoy, Señor, sería nueva criatura, y aún en aquella oración, Padre Celestial, hoy vendría la sanidad sobre su cuerpo, hoy vendría, Señor, la sanidad emocional sobre su vida, Señor. Toda aflicción se va en el nombre de Jesús, toda enfermedad llamada cáncer, Señor, todo tumor en el nombre de Jesús, aquellos ovarios, Señor, que tienen quistes, Padre Celestial, hoy desaparecen en el nombre de Jesús. Hoy el vientre de aquella mujer, Padre Celestial, todo problema de salud, Señor, desaparece, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Señor. Todo cáncer desaparece, Señor. La diabetes desaparece en el nombre de Jesús, declarando que la palabra, Señor, hoy hace, Señor, hoy, Señor, es trasladada, Señor, a través, Padre Celestial, de la oración, porque cuando nosotros pedimos, Padre Celestial, tú sanas nuestras vidas, tú sanas nuestros cuerpos, Señor, porque como tú lo hiciste con la hija de Jairo, con aquella mujer, Señor, con aquel flujo de sangre, Señor, ellos reconocieron que había un Dios poderoso, Señor, pidieron perdón, se humillaron ante ti, Señor, había convicción en ellos, Señor. La mujer, aún con toda su riqueza, Padre Celestial, había, Señor, había en ella, Señor, que ella sí creía, Señor. La fe empezó a manifestarse en ellos, Padre Celestial. Hoy declaro que la fe se manifiesta en la vida de aquellos que me han, Señor, escuchado, Padre Celestial, y han escuchado tu palabra, Padre lindo, Señor. Hoy el poder del milagro, Señor, se hace realidad en la vida de ellos, Padre lindo. Señor, lo creemos en el nombre de Jesús, declarando que tu palabra, Señor, hará cosas grandes, Señor. Hoy, Señor, derrama tus milagros poderosos, Señor. Incline su rostro ahí, empieza a pedirle al Señor. No sé lo que tú quieras pedirle al Señor, pero empieza a pedir, empieza a abrir su boca. No cierres tus ojos ahí donde tú estás escuchándome. No, empieza a abrir tus labios, empieza a clamar. Dice: Señor, yo necesito que tú me sanes, yo necesito que tú restaures mi familia, yo necesito que tú levantes mi economía, yo necesito que tú hagas algo por mí. Pero, Señor, y aún con un corazón contrito y humillado, levanta tus labios, empieza a hablar, Señor, desde tu corazón, y Dios va a ver que va a ser realidad tu petición. Dios va a empezar a acompañarte, empieza a sentir la presencia de Dios en su vida, empieza a realizar, empieza a creer que Dios va a hacer algo grande, porque si esta mujer creyó, si este hombre, aún con todo el poder político que tenía, se pudo humillar ante el Cristo de la gloria, no importando sus títulos, no importando nada, solamente con tal hiciera un milagro en la vida de aquella niña. Pero aquella humillación, se presentó con manos limpias, y Dios pudo hacer un milagro en la vida de esta niña, la pudo levantar, y que tú levantarás los sueños muertos en el nombre de Jesús. Tú reavivas, Señor, la vida espiritual. Tú haces que cosas sorprendentes sucedan en nuestra vida, Señor. Gracias, Padre Celestial. Damos gracias por este año 2020. Damos gracias por este mes de agosto, Señor, que tú harás cosas grandes, Padre Celestial, porque en este mes de agosto, Señor, recibiremos milagros poderosos, milagros sorprendentes en el nombre de Jesús, Señor. Bendigo a aquel o aquella que me están escuchando, aquella mujer, aquel hombre que me está escuchando. Hoy declaro que el milagro, Señor, se hace realidad en la vida de aquel joven, de aquel niño, de aquella niña, Señor, declarando, Padre Celestial, que tú harás cosas grandes. Hoy, Señor, oro por este niño, Dominic, Señor. Mira, Padre Celestial, este niño que tiene
cáncer, Padre Celestial, oro para que el milagro poderoso, Señor, empiece a realizar en su vida, Señor. Lo creemos, Señor. Mira a su padre, Obed, Señor. Yo declaro, Señor, la fortaleza de sus padres, de Dominic, Señor, porque sé que tú harás cosas grandes, Señor. Oro por la vida de nuestra hermana Yolimar, Señor. Mira ese cáncer en su órgano, el páncreas, el colon, Padre lindo. Yo declaro que habrá milagros poderosos, Señor, milagros sorprendentes, Señor. Lo creemos en el nombre de Jesús, Señor. Y oro por aquellas peticiones, Señor, si aún no las sabemos, Señor, pero tú las conoces, Señor. Hoy colocamos estas peticiones delante del reino en el nombre de Jesús, declarando, Señor, que tú harás realidad en su vida. Gracias en el nombre que es sobre todo nombre, Señor. Te damos toda la gloria, toda la honra en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, amén y amén. Hemos llegado al final de la palabra. Gracias por estar con nosotros. Te esperamos hasta un próximo encuentro con la palabra. El próximo domingo te invitamos a preparar tu pan y tu copa porque tendremos la Cena del Señor. Por acá, por tu canal de YouTube. Próximo domingo a las 10 de la mañana, Cena del Señor. Por acá, por tu canal de YouTube. El Centro Cristiano San Cristóbal te informa de sus actividades. De lunes a viernes te invitamos a realizar el devocional La Iglesia en tu Casa. El sábado puedes realizar el ayuno La Iglesia en tu Casa. También en nuestro canal de YouTube disfruta el día lunes a las 6 de la tarde de Lunes de Milagros. Y el domingo a las 10 de la mañana disfruta de la palabra pastoral. Centro Cristiano San Cristóbal. Avenida Demócrata con Avenida Libertador, San Cristóbal, Estado Táchira, Venezuela.